Hola, hola, buenas noches a todos. Vamos a esperar un poquito a ver quién más se conecta. A ver si se comienzan a conectar por aquí. Una disculpa de antemano porque ando un poquito eh, mormado pues por la cirugía que tuve el día de ayer. Ok, pero entonces vamos a esperar un poquito más a ver eh, quién que conectan por acá. Vamos a dar unos 3 minutos, 5 minutitos más para esperar gente. Bien, buenas noches a todos los que están por ahí conectados. Les comentaba, ando un poquito mormado por la cirugía que tuve el día de ayer, pero pues ya saben que esto no me va a impedir estar con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el amor sin conflicto, ¿ok? Es la página número 66 del curso de milagros. Por favor, Mm, esta es la primera vez que yo transmito en vivo, ¿ok? Desde, desde aquí, desde León, Guanajuato. Entonces, por favor, si me pueden ir siguiendo con el libro, porque creo que el enfoque que tiene la cámara, no es del todo bueno. Ahí en la computadora, como ustedes pueden ver, está como un poquito fuera de foco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Bien, pues entonces, no sé si gusten, esperamos un poquito más a ver quién más se conecta, ¿verdad? Por el momento. Esperamos unos 3 minutitos más porque, bueno, apenas son las 8. Y si en el salón llegan tarde, imagínense en la computadora. Inviten, por favor, si pueden compartir la liga. Si pueden compartir la liga en sus contactos o amigos o familiares, pues para que más gente se beneficie de esta sesión, que es prácticamente lo que nosotros estamos buscando con esto, comenzar con este experimento. Ahí mi compañero y mi amigo Daniel Alejandro, pues ahí me está echando la mano, ¿verdad? Para en las cuestiones técnicas ahí que de repente se me traba a mí un poquito esto de la tecnología, pero bueno, creo que las cosas se están dando de una buena manera. Bien, pues sin más ni más, pues vamos a comenzar. Que se vayan prácticamente ahí eh, sumando las personas que vayan llegando, ¿verdad? Y como les digo, si alguien quiere compartir por ahí la liga, pues entonces bienvenidos. Bien, entonces en la página número 66 del curso de milagros, amor sin conflicto, el amor sin conflicto. Entonces comenzamos, ¿verdad? Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo está afuera
estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Y aquí es lo más importante. El reino de los cielos eres tú. El reino de los cielos eres tú. Entonces, aquí prácticamente nos está diciendo, ¿verdad?, el curso de milagros, que nosotros normalmente estamos buscando este tipo de divisiones, incluso en las situaciones, por ejemplo, que nosotros manejamos cotidianamente, ¿verdad? Y entonces nos dice, el reino de los cielos está dentro de ti. Pero aquí es donde viene la separación. El decir, por ejemplo, dentro o decir fuera, pues entonces ahí ya estamos creando un posicionamiento. Y normalmente nosotros nos posicionamos, ¿verdad? Normalmente nosotros nos estamos constantemente posicionándonos ante las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, este tipo de posicionamientos nos llevan a una separación constante, ¿verdad? Eres tú, soy yo, son aquellos, es adentro, es afuera, es arriba, es abajo. Y entonces todas las situaciones, por ejemplo, que nos lleven a un posicionamiento, nos van a llevar prácticamente pues a una separación. Por eso nos menciona aquí el curso de milagros que la palabra dentro es innecesaria, porque tú eres el reino de los cielos. O sea, nosotros, esto es algo, por ejemplo, con lo que constantemente nosotros batallamos, sentirnos que somos el reino de los cielos, ¿verdad? O experimentar tan solo ese reino estando, por ejemplo, en cualquier situación de la vida. Constantemente tenemos conflictos, tenemos situaciones y al vivirlas en un posicionamiento, pues prácticamente nos comenzamos nosotros a separar. Y nos comenzamos a separar no solamente de nosotros mismos, sino de toda la gente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a separar y nos posicionamos en quién estás adentro o quién está adentro, quién está afuera, entonces prácticamente la persona que está adentro o está afuera, lo correcto o lo incorrecto, entonces estamos formando esos juicios. Y cuando nosotros formamos prácticamente esos juicios, como ya les he venido repitiendo, pues formamos esa separación. Entonces, cuando nosotros formamos este tipo de separaciones, normalmente buscamos que la gente se posicione al igual que nosotros nos estamos posicionando, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una idea de lo que nosotros hemos aprendido a través de los años, entonces vienen estas ideas que nos van a posicionar y tenemos tenemos ideas muy fijas acerca de las situaciones que vamos viviendo. Entonces, para nosotros, esta es nuestra verdad. Y cuando nosotros nos posicionamos en nuestra verdad y hay personas que prácticamente están en contra o tienen una opinión totalmente diferente de una misma situación, pues entonces aquí es donde nosotros nos comenzamos a conflictuar. Entonces, prácticamente cuando las otras personas exponen sus puntos de vista, entonces nosotros los tomamos como si estas personas están equivocadas, los enjuiciamos y entonces si no están a nuestro favor, pues entonces decimos que están en nuestra contra, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y a qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tampoco tú lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores.
pero tu espíritu y tu creador lo serán por siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto es lo que nos dice el curso de milagros. Ok. Entonces, nosotros como somos co-creadores con Dios mismo, tenemos esas facultades creativas. Entonces, como nosotros somos esos co-creadores de este mundo, en estos planos, entonces Dios mismo nos respeta este tipo de creaciones, ¿ok? Pero el ego y el espíritu no pueden ser co-creadores. Entonces, sin embargo, el espíritu, cuando forma una creación, va a venir a formar una creación en amor, no en conflicto. Pero el ego, sobre todo, cuando el ego comienza a hacer sus creaciones, entonces nosotros queremos a toda costa que las otras personas, ¿verdad?, rindan culto, por ejemplo, a nuestras propias creaciones. Entonces, nosotros podemos edificar dioses y podemos cimentar, por ejemplo, creencias, y podemos hacer cuantas cosas, por ejemplo, desde el ego, ¿verdad? Entonces, incluso nosotros, por ejemplo, en muchas de las ocasiones, hay muchas personas, por ejemplo, que piensan que les tendrán que rendir homenaje o pleitesías o lo que esto o lo que sea que diga el ego, porque aquí pues prácticamente el que se cree que ha sido el creador de todo cuanto vemos y cuanto sentimos, pues es este ego. Y esto a final de cuentas pues termina siendo una gran mentira, ¿verdad? El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no va a prevalecer sobre él ni en contra de él. Entonces el ego simplemente tiene la facultad para crear todo lo que la mente puede pensar, ¿verdad? Entonces el ego tiene esa facultad. El ego es muy necesario porque a través del ego, entonces nosotros prácticamente vamos a manifestar estas creaciones, por ejemplo, materiales. Entonces, el ego es necesario porque sin el ego, entonces, esta materia simplemente desaparecería, ¿verdad? Entonces, basta prácticamente con que nosotros situemos y tengamos una perfecta idea de lo que el ego representa y de lo que el ego es. Pero este ego, obviamente, que no va a prevalecer frente al espíritu. Entonces, vamos a ver. Esto se ha escrito en una forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por siguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Bien. Nuevamente, esto prácticamente volvemos a lo mismo, o sea, al ego, a lo que el ego, por ejemplo, está intentando. El ego jamás, recordemos nosotros que el ego jamás nos va a dar ninguna solución. El ego no viene a solucionarnos absolutamente nada, sino que a través del conflicto, pues es el ego el que nos va a someter y nos va a mantener sometidos prácticamente hasta que logre su verdadero objetivo. El verdadero objetivo del ego es que nosotros prácticamente no nos demos cuenta, de lo que verdaderamente somos. Entonces el ego viene y nos limita de tal manera que simplemente
eh, nos muestra una cara, por ejemplo, que es demasiado conocida para nosotros, ¿verdad? Pero demasiado desconocida en un plano espiritual. Entonces, el ego no quiere que nosotros lleguemos a esa meta, no quiere que, no quiere que nos convirtamos en esos seres de poder y que no nos unamos a nuestra fuente. Entonces, cuando nosotros no nos unimos a nuestra fuente, pues prácticamente estamos perdiendo nuestro verdadero poder. Entonces, este es un curso de milagros. El curso de milagros se experimenta. El curso de milagros no es solamente un libro, no es solamente una práctica, sino que a través de la práctica del curso de milagros, eh, el curso de milagros va lentamente a ir apareciendo en tu vida. Y una vez que el curso de milagros se haga presente en tu vida, entonces tú perfectamente lo vas a saber distinguir, porque van a comenzar a ocurrir cosas que quizás no estabas acostumbrado. Incluso vas a comenzar a hacer un poco más caso a tu intuición. Esto porque te vuelves un ser más consciente de lo que tú verdaderamente eres como ser. Acordémonos también, por ejemplo, que nosotros, los seres humanos, estamos hechos y formados de un cuerpo, de una mente y de un espíritu. Entonces, del cuerpo, como les he comentado en algunas ocasiones, del cuerpo sabemos demasiado, ¿verdad? Pues tenemos médicos y tenemos terapeutas y tenemos un montón de cosas. De la mente, pues, ¿verdad? Ahora tenemos psicólogos, psiquiatras, tenemos igual terapeutas, ¿verdad? Eh, pero del espíritu, qué es lo que hay? De esto verdaderamente, y esa es una de las partes que más esenciales de nosotros, ¿verdad? Pero que el ego no nos ha dejado ver más allá de lo que verdaderamente somos. Entonces el ego viene y nos limita. Pensamos que solamente somos un cuerpo, que somos una mente, que hemos venido aquí a solucionar las cosas y las situaciones de una manera física, material, y a final de cuentas, pues nos quedamos vacíos. Comentábamos la otra vez en la clase en Aguascalientes, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que hay personas, por ejemplo, que aparentemente lo tienen absolutamente todo y que se dedican absolutamente toda su vida a, a generar riquezas, herencias para los hijos, para vivir bien, ¿verdad? Y a final de cuentas, digo, pasan toda su vida acumulando estas riquezas para que en el momento, por ejemplo, que la persona se vaya de aquí, entonces, pues prácticamente deje los vacíos, ¿no? En los hijos, en los amigos, en donde quiera. Y a final de cuentas, como ha sido en algunos casos mi experiencia, preguntarle a estas personas si verdaderamente han logrado la felicidad a través de ese sacrificio que ellos hacen por los hijos, por la familia. Y claramente, pues la respuesta ha sido que no, ¿verdad? Porque, digo, en un objeto material, pues jamás vas a encontrar cómo llenar esta parte espiritual. Entonces, el curso de milagros es una buena alternativa, es una muy buena alternativa, pues, para comenzar a desarrollar esta conciencia y para comenzar a desarrollar no solamente esta toma de conciencia, sino esta parte que te va a llevar a conocerte a ti como ser espiritual. El curso de milagros sugiere, además, encontrar en tu hermano, en las personas que te rodean, estas lo sugiere como los mejores de tus maestros. Ellos son tus espejos. ¿Ok? Entonces, al yo estar reflejándome en el espejo, esta parte de conócete a ti mismo, entonces significa prácticamente conócete a ti mismo, no porque te la vayas a pasar mirándote de frente al espejo, no porque te la vas a pasar 3 4 5 horas meditando. Ahorita los tiempos, pues nosotros sabemos que existen computadoras rápidas, teléfonos celulares rápidos, comida rápida, o sea,
todo es rápido, ¿ok? Entonces, el curso de milagros también lo es. El curso de milagros tiene la rapidez de que si tú no puedes meditar, pero te quieres conocer a ti mismo, entonces basta con que veas tu reflejo en los demás. Y ese mismo reflejo, lo que tú estás proyectando en los demás, pues prácticamente te va a dar la pauta de lo que tú verdaderamente eres como persona. Entonces, nosotros estamos en una cierta frecuencia, en una cierta vibración, y al final de cuentas nos vamos a encontrar con personas que nos vayan a mostrar esas partes de nosotros que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Entonces, si nosotros comenzamos a notar esas partes, sobre todo las partes que me disgustan, ¿verdad? Entonces voy a comenzar a hacer y a formar una conciencia en mí. Pero no solamente las partes que no me gustan. Si yo proyecto, por ejemplo, las partes que también me gustan de las demás personas, entonces también estoy viendo un reflejo de mí. Si estoy viendo, por ejemplo, a las personas, ¿verdad? Si estoy viendo, por ejemplo, a las personas que ayudan, a las personas altruistas, a las personas que pues prácticamente proponen, ¿verdad? Que ayudan a los demás generando empleos, generando trabajo, pues eso también es una parte de mí, ¿verdad? No solamente puedo ver partes negativas. Claro, que nosotros hemos venido a aprender aquí, hemos venido a aprender acerca de tantas y tantas cosas que vamos a aprender, ¿no? Como lo dice el curso de milagros, o sea, el plan de estudios ya está totalmente formado. Nosotros ya solamente venimos a aprender aquí. Entonces, de lo que más aprendemos, entonces, digo, es de las cosas negativas, no porque tenga que ser así, sino porque nosotros hemos elegido el dolor como nuestro maestro. Y así como podemos elegir el dolor como nuestro maestro, podemos elegir el amor también. ¿Ok? Entonces, el curso de milagros es una buena manera de comenzar a elegir el amor como nuestro maestro. ¿Okay? Entonces, bien, pues vamos a continuar acá. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. Entonces, el ego cree en la separación, ¿verdad? Entonces, y su existencia del ego, entonces depende de que tú sigas creyendo en esa separación. Entonces, mientras más separado te encuentres o te sientas, entonces, pues el ego se regocija más y entonces, pues prácticamente ratifica su existencia. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina en su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Aquí está pues prácticamente hablando de nuestro nacimiento y de nuestra muerte. Entonces, el ego, a final de cuentas, no concibe la idea de una vida eterna. ¿Okay? El ego cree fielmente en un nacimiento y en una muerte. Y no ve más allá o no ve ninguna trascendencia más allá de cuando nacemos y cuando morimos. Entonces, sin embargo, esto a final de cuentas pues no es así. Nosotros somos meramente luz, energía. Esto de una manera muy, muy, pero muy literal. Entonces, nuestra energía pues prácticamente se origina en un punto y a ese punto tiene que regresar. Entonces, si nosotros prácticamente consideramos que somos el cuerpo y somos el título y somos lo que tenemos, entonces nos estamos verdaderamente confundiendo. Y esta es una de las grandes limitantes que tiene el ego. Nosotros de repente batallamos demasiado en lograr nuestras metas. Ya no se diga, por ejemplo, económicas, sino
de prosperidad, de abundancia, de amor, de pareja, ¿verdad? Pero prácticamente nosotros estamos de alguna manera limitándonos y no estamos viendo más allá de lo que verdaderamente somos como seres espirituales. Si yo lograra observar y ver que soy una luz, al igual que ustedes, los que me están viendo, pues entonces no habría ninguna diferencia. No habría ninguna diferencia y entonces yo no necesitaría que alguien me viniera a complementar debido a que lo soy absolutamente todo en el espíritu. Entonces, no necesito, claro, esto no significa que no pueda estar en pareja. ¿Okay? Esto no significa eso. Significa que yo, como ser completo, entonces me puedo brindar a la persona que yo ame o a la persona con la que yo quiera pasar el resto de mi vida. Entonces, pero ya no en una complementariedad, sino en una totalidad. Y entonces, si yo me siento pleno, completo, esto es lo que yo puedo ofrecer. Entonces, decimos y tenemos demasiados dichos para esto. Que estoy buscando, por ejemplo, mi media naranja. ¿Okay? Entonces, estoy buscando prácticamente esa parte que me complemente. Y aquí nuevamente estamos hablando de separación. Entonces, el ego es prácticamente el que te limita y no te permite ver como un ser completo totalmente. Entonces, cuando yo me logro ver como lo que verdaderamente soy en esencia, entonces veré que nada me complementa, que lo soy absolutamente, absolutamente todo. Y en esta totalidad, entonces puedo brindarme tal como soy, ¿verdad? Y en todos los aspectos y en todos los sentidos. En la economía, en el amor, en todas las situaciones de habidas y por haber de la vida, eso solamente son una extensión de mí. Eso solamente es algo complementario a mí, ¿verdad? Algo que yo estoy reflejando. Entonces, si no encuentro estas partes, ¿verdad? Estas partes es porque yo no las tengo. Y eso es lo que yo estoy reflejando afuera. Estoy reflejando una carencia. Y esta carencia no la trato de arreglar afuera, que este es uno de los errores más comunes que nosotros cometemos. El pensar, por ejemplo, que al encontrar la riqueza, el éxito, al encontrar la pareja, el amor de mi vida o qué sé yo, entonces me voy a sentir completo. Y dado es el caso de que esto no va a ser así, porque yo solamente voy a encontrar, como les digo, una extensión de lo que yo ya soy. ¿Okay? Entonces, esta parte la hace precisamente el ego que me limita, el ego que no me permite ver al ser completo ni al ser espiritual, y entonces me mantiene en una búsqueda y en una lucha constante. El ego, recordemos que el ego normalmente nos va a hacer luchar, ¿ok? Y nos va a hacer que nosotros nos conflictuemos en esa lucha. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros nos conflictuamos en esta lucha, el ego crea esa separación y entonces el ego sigue dominando por completo. Entonces, me va a hacer también que yo busque las soluciones fuera de mí siempre. En lo material, en lo mental, en lo físico, pero nada más. ¿Okay? Pero jamás me va a permitir ver esta otra parte de mí. Te dice que esa vida es su existencia, ¿verdad? Porque entonces es la suya propia. Y aquí es donde el ego viene y me limita. Entonces, ¿cuántas veces hemos, por ejemplo, nosotros escuchado, ¿no? En nuestra vida de que solo se vive una vez. Entonces, a esto es a lo que se refiere. Mira, tú dale gas a todo, ¿ok? Échale ganas a todo lo que estés haciendo porque en esta vida solamente vas a vivir una vez, ¿ok? Yo diría que en esta experiencia ciertamente solamente vas a vivir una vez la experiencia, ¿ok? Pero si tú no aprendes o si yo no aprendo, entonces la experiencia se va a repetir tantas veces como sea necesario para que tú puedas aprender. Y esto no solamente lo vemos o lo podríamos ver en una vida después, ¿no? Como de repente también se puede decir, ¿no? Que si no es en esta vida, pues es en la que sigue. No, sino que en esta vida
se nos repiten tantas veces la misma lección hasta que nosotros podamos comenzar a entender lo que verdaderamente el universo, Dios, la vida nos tiene preparado y nos quiere enseñar. Porque a través de estas enseñanzas, entonces nosotros nos comenzamos a volver seres más divinos, seres más de luz, ¿verdad? Y aunque a algunas personas les cause conflicto creer en esto. ¿Okay? Bien. Pues ahora, frente a esta sensación de experiencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado del ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo de Dios que Dios te hace? Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado del ser, o sea, de la totalidad del ser mismo. Nadie que haya experimentado esta revelación, entonces podrá volver a creer completamente en el ego nuevamente. Y esto es lo que nos comienza a suceder a nosotros en el curso de milagros, que se nos comienzan a dar o comenzamos a experimentar en un cambio de conciencia, comenzamos a experimentar estos cambios y entonces se nos hace cada vez un poquito más difícil no querer avanzar en este estado de conciencia o ganar o ir ganando terreno en este estado de conciencia que vamos poco a poco logrando. Porque como les comento, o sea, el libro de Curso de Milagros, por ejemplo, dice que si nosotros no experimentamos milagros todos los días, milagros, no un milagro, milagros, entonces algo anda mal en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros permitimos y dejamos que el curso de milagros simplemente se manifieste en nuestra vida, esto va a ser de una manera muy literal, vamos a comenzar a experimentar los milagros. ¿Okay? Cosas, por ejemplo, que en un principio nosotros no tenemos ni siquiera ni la más remota idea de que puedan ocurrir situaciones, ¿verdad? Entonces ocurren situaciones incluso hasta de pensamiento, ¿no? Cuando yo estoy en una frecuencia, no sé si ustedes, por ejemplo, han notado que cuando nosotros nos juntamos en grupos, nos juntamos con grupos de personas muy similares a lo que nosotros somos, a la frecuencia que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, de repente vivimos, por ejemplo, no sé, o sea, de repente vivimos traiciones dentro de los mismos grupos, o vivimos envidias, o vivimos, no sé, tantas y tantas cosas que se puedan dar, ¿no? Entonces, y entonces vivo preguntándome, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? ¿Okay? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué siempre me traicionan a mí? ¿Por qué siempre me tocan las mismas parejas? Entonces, esto es parte de nuestro propio reflejo de nosotros. ¿Okay? Esta parte que el ego se empeña en mostrarnos y en mostrarnos y seguirnos mostrando para tenernos precisamente así como estamos, sometidos ante una situación, y en esta situación se nos haga más y más difícil perdonar a la otra persona. Pero la otra persona no nos ha hecho absolutamente nada, porque la otra persona es un vil reflejo de lo que yo soy internamente. Entonces, cuando yo comprendo esto y que la otra persona es un verdadero hijo de Dios también, entonces me va a ser muy, pero muy difícil juzgar, ¿okay? A la otra persona. Porque a la otra persona también está fungiendo su papel y lo está haciendo a la perfección. Entonces, eventualmente en los capítulos subsecuentes, donde el curso de milagros habla precisamente de Judas, ¿verdad? Entonces, aquí el autor del curso de milagros, ¿verdad? En una revelación dice, es que
Judas no me traicionó, porque yo no creo en la traición. ¿Ok? Entonces, yo anteriormente pensaba y creía, cuando estaba más pequeño, digo, bueno, entonces si este ha sido el 12º apóstol y todos los demás los consideran como santos, pues él también lo tiene que ser. Porque al final de cuentas, sin este Judas, pues prácticamente no existiría la glorificación a través de la crucifixión. ¿Ok? Y entonces la glorificación es el gran regalo que el Cristo nos ha venido a dar. Entonces, Él ha fungido como una parte de las más importantes y por la cual, por ejemplo, se pudo dar la crucifixión y eventualmente la redención. Entonces, dice, Judas no me traicionó, porque yo no creo en la traición. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde llega, por ejemplo, el amor infinito, ¿verdad? De conocer y de saber que cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor está haciendo el mejor papel que le corresponde hacer. Pero ante nuestros ojos del ego y ante los ojos del ego, o sea, esto simplemente no puede ser, es inconcebible. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando viene el juicio. Y una cosa, cuando no enjuiciamos a la otra persona, nos enjuiciamos a nosotros mismos. Y decimos, qué tonto soy, qué tonto fui, cómo me dejé envolver, cómo me pudo pasar a mí. Pero ahí está hablando el ego. ¿Okay? Sin entender que la otra persona te ha venido a enseñar el perdón y el amor. Que la otra persona ha venido a darte esa revelación que tu ego no te logra dejar ver. Entonces, nosotros necesitamos que aprender a vernos a través de las otras personas también. Esto, a final de cuentas, es un gran regalo. Va a haber muchísimas cosas que no nos van a gustar, ¿ok? Muchas cosas que nos van a doler, incluso, pero, al final de cuentas, eso, si a mí me duele, entonces es porque lo tengo yo. Y si lo tengo yo, entonces lo trabajo en mí. Y no quiero ni pretendo cambiar a la otra persona. ¿Ok? Entonces, hay algunas personas, por ejemplo, que me han preguntado, oye, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me alejo de esta persona? O, bueno, pues mira, si te vas a China, pues, y si sigues pensando en esta persona, te la vas a llevar a China. ¿Ok? No. La respuesta es simple, es el perdón, es el amor incondicional, ¿okay? Tal como les comento de Judas. O sea, tiene que haber un amor incondicional, no solamente para las personas que te aman, sino para las personas que no te aman. Porque de estas personas es de las que más debes de aprender. Y no porque debas, sino porque de las que más aprendes. ¿Ok? Porque ellos son los mejores maestros. Y los mejores maestros siempre te van a poner a un límite. Siempre te van a probar, siempre te van a enseñar cosas que tú pensaste que tenías resueltas. Y al final de cuentas, pues esto no es del todo cierto. Porque si te sigue doliendo en tu experiencia, entonces algo tienes todavía que trabajar. ¿Ok? Acuérdense también que cuando nosotros pasamos el examen, pues una vez que nosotros pasamos el examen, entonces el maestro ya no es necesario y el maestro va a tender a desaparecer. No solamente como información, sino incluso físicamente. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a resonar en esa información. Y esa información en la cual yo ya no resueno, pues entonces simplemente ya no es necesaria. Entonces, pero con esto no significa tampoco que las situaciones de dificultad a lo mejor van a desaparecer del todo, porque vendrán otras. O sea, este mundo es un mundo de aprendizaje. Les comentaba la otra vez también que pensamos nosotros que hemos venido a ser felices. Y les comentaba también que la felicidad es una consecuencia, ¿ok? Pero la felicidad no es el camino.
La felicidad es la consecuencia del trabajo interno que tú puedes hacer. ¿Ok? Entonces, en este trabajo interno, pues prácticamente te vas conociendo a ti mismo y la felicidad, sin lugar a dudas, va a llegar. La prosperidad y todo lo que el amor traiga consigo, pues entonces va a comenzar a llegar inequívocamente. Bien, vamos a continuar. Tú que te identificas con el ego no puedes creer que Dios te ame. Bueno, esto siempre nos lo preguntamos. Y Dios no me ama, y Dios no me escucha. ¿Y cuándo me tendrá una respuesta a Dios? Y luego aparte, ¿no? O sea, Dios me responde, ¿ok? Dios me responde y luego de repente pienso o siento que Dios no me escucha porque no me da la respuesta que yo quiero, ni cuando yo la quiero, ¿verdad? Ni de la forma, ni de la forma, incluso material, como yo la quiero. ¿Okay? Entonces, pienso que Dios no me escucha, que Dios no me oye, no oye mis plegarias, no, ¿verdad? Entonces, esto simplemente, pues, no es verdad. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. Wow, o sea, esta frase está fuerte. Tú que te identificas con el ego no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros pues nos encontramos incluso haciendo trabajos que ni siquiera nos gustan, ¿no? Y luego de repente nos quejamos que nos comienza a ir mal, ¿ok? Que, que no logramos nuestras metas, que en lugar de ir ascendiendo vamos descendiendo, ¿no? En puestos, en economía. Entonces, pues si tú no estás amando lo que haces, entonces eso, lo que tú no estás amando, tampoco te va a amar a ti. El ego, que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su hacedor. El ego prácticamente viene y se revela. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. ¿Okay? Entonces, el ego simplemente no te deja ver. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado. Y esto entra en conflicto con el amor que, por su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de una ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El ego simplemente no concibe el amor incondicional. El amor en una divinidad no lo consigue. El ego siempre está buscando que cuando tú das, entonces por fuerza tienes algo que recibir. ¿Okay? Entonces, este es el amor que da el ego. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir, deséalo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego, que era lo que prácticamente nosotros, bueno, estaba yo comentando que el ego siempre te va a estar llevando, ¿verdad? A que si yo te estoy dando, pues tú me tienes que dar en retribución de lo que yo te estoy dando, ¿ok? Y de repente, o sea, decimos que amamos, pero quiero ver en ti a una persona totalmente diferente, ¿ok? Entonces, ahí verdaderamente no estoy amando. Me gustas, ¿ok? Siento que te quiero, siento cariño por ti, ¿verdad? Pero no te estoy amando, puesto que estoy deseando ver a otra persona, menos a la persona
que tengo frente a mí. Entonces, quizás esté amando tu cuerpo, esté amando, no sé, o sea, las características físicas, de inteligencia, no lo sé, ¿ok? Pero a final de cuentas, si llegas a un punto de quiebre, a un punto donde ya ese amor o ese supuesto amor se convierte en un dolor de cabeza para ti, entonces no puede ser amor. ¿Okay? No puede ser amor puesto que eh, no estás aceptando a la persona tal como es. ¿Verdad? Entonces, esto te va a llevar a que el ego pues te va a hacer ver todo lo que estás haciendo por esta persona y entonces te vas a comenzar a preguntar, bueno, ¿y tú qué estás haciendo para mí? ¿Verdad? Yo te estoy dando, pero yo veo que tú no me das. ¿Okay? Yo te doy mi tiempo, ¿verdad? Y entonces viene el amor del ego. Yo te doy mi tiempo, te mantengo, te doy dinero para que los hijos vayan a la escuela, te doy pues tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces aquí viene como el cobro, ¿no? Ah, y como yo te doy, pues entonces tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Y una de las cosas que tienes que hacer es que, mira, a partir de hoy puedes salir a todos lados, ¿ok? Pero conmigo, ¿ok? Y puedes hacer todo lo que quieras, pero conmigo, ¿ok? Entonces, ese es el comportamiento del ego. O sea, que quiere en retribución. Pero ahí, pues prácticamente estamos, pues de alguna manera, sobajando a una persona a un nivel material. ¿Okay? Si me das, te doy. Es decir, si le echo gasolina al carro, corre. Y si no le echo gasolina al carro, pues no corre, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación más o menos similar. Porque, es decir, si yo te echo gasolina haciendo mi carro, pues entonces, por ende, tienes que correr. Entonces, si yo pago la manutención de los hijos y pago todo lo que está en casa, ¿verdad? O te pago las salidas, ¿verdad? Al cine, o te pago lo que sea, pues entonces tú me tienes que corresponder, y me tienes que amar, ¿ok? Y me tienes que querer, y de la manera que yo diga y que yo quiera, ¿ok? Entonces, como cuando la otra persona, cuando la otra persona se da cuenta de esto, ¿qué es lo que hace? O sea, cuando toma una conciencia, entonces se va a sentir, obviamente que se va a sentir agredida y se va a sentir prisionera y entonces va a querer simplemente escapar, ¿ok? Huir. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar una conciencia, ¿verdad? Incluso lo decimos de que, no vayas a estos cursos o no vayas al terapeuta o al psicólogo o a cualquier tipo de terapia donde te puedan abrir un poco esta conciencia, no vayas ahí, ¿ok? Porque ahí solamente vas a lograr la separación, ¿ok? Entonces, la separación ¿desde qué punto de vista? ¿Ok? Porque entonces no puede haber una separación cuando te estás uniendo a tu ser, ¿ok? Te estás dando cuenta de lo que significa el amor en manipulación, pero este amor en manipulación del ego. Entonces, como nosotros eh, queremos controlar, ¿no? Tenemos nuestras maneras diferentes de controlar a través del ego. Controlamos a través del dinero, controlamos a través de lo físico, incluso del poder que podemos ejercer, ¿verdad? Hacia las demás personas. ¿Okay? Así queremos básicamente controlar. Pero el espíritu simplemente, no, cuando tomas una conciencia de lo que verdaderamente eres, no te va a hacer falta absolutamente nada, de verdad. ¿Okay? Entonces, esto es lo que a muchas personas no les gusta, y no les gusta el curso de milagros. ¿Okay? No les gusta que prácticamente eh, podamos tomar una conciencia y sentir que verdaderamente somos esencias puras, ¿verdad? Porque eso va en contra de las reglas que ha propuesto el ego, de un amor, eh, limitante, de un amor eh, donde se vive con dolor, con frustración, con angustia,
con coraje, con ira, con todas esas emociones y todos esos sentimientos negativos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, por ahí, ¿no? Decimos que pues tiene que haber pleitos, ¿no? Porque si no hay pleitos, pues entonces no puede haber reconciliación. Y pues digo, las reconciliaciones, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros concibimos el amor, ¿verdad? Pero difícilmente podemos concebir el amor o un amor incondicional, como nos lo ofrece el Espíritu. Bien. El punto número 5 dice, existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte, que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Wow. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar por una mera creencia. Entonces, es una mera creencia. ¿Okay? Es una mera creencia. Nosotros, no sé si estén de acuerdo, pero nosotros nos limitamos demasiado con nuestras propias creencias. Nos han enseñado, por ejemplo, que las relaciones de amor tienen que ser así, que el amor tiene que doler incluso, ¿okay? Que el amor tiene que pasar por pruebas, ¿okay? Porque si no, no es amor. Y entonces, todas estas creencias nos van limitando cada vez más. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Nosotros no tenemos que pedir absolutamente nada, ningún don. Ya los poseemos todos. Pero esto es tan difícil de creerlo, que como es difícil creerlo, pues lo olvidamos, ¿ok? Y como lo olvidamos, pues entonces no lo experimentamos. Y como no lo experimentamos, no lo ponemos a la práctica. Y cuando algo no lo ponemos a la práctica, pues simplemente se nos olvida. Entonces nosotros en esta condición hemos olvidado quiénes verdaderamente somos. Y lo hemos olvidado de una manera que nos sentimos prácticamente como indefensos, totalmente indefensos aquí. Entonces pensamos que eso es solamente para la gente santa, para la gente que ha dedicado toda su vida, ¿verdad?, a las prácticas incluso religiosas, pero que esta condición no puede ser para mí, ¿ok? Entonces, aquí nuevamente pues vuelve la idea de la separación. Tú eres, yo no soy, tú tienes, yo no puedo tener, ¿ok? Incluso pensamos, por ejemplo, no sé, que algunas, por ejemplo, que algunas condiciones de algunas personas, al ser, no sé, de un grado económico, digamos, o de un nivel económico un poco más alto, pensamos, ¿por qué a esta persona sí y a mí no se me dio? ¿O por qué yo no habré nacido en una familia así? ¿Ok? Entonces, todo esto, a final de cuentas, crea una separación. Pero lo que nosotros hemos venido a aprender, cada quien lo escogemos y cada quien hacemos exactamente donde nos toca nacer. ¿Okay? En este tipo de aprendizaje, en lugar de preguntarnos por qué a mí, es reconocer el lugar donde yo estoy parado, situado, en alguna situación, en alguna relación, y entonces, a partir de aquí, hacerme responsable de mis actos y hacerme responsable de mis herencias, de lo que mis antepasados me han heredado, ¿ok? Entonces, cuando yo me hago responsable y cuando me vuelvo consciente, todas las herramientas, absolutamente todas las herramientas van a comenzar a aparecer, sin duda alguna, ¿ok? Entonces, cuando nosotros sabemos el qué, el cómo va a aparecer
inevitablemente. Entonces, nosotros primeramente necesitamos saber qué es lo que necesitamos que aprender para que entonces las herramientas puedan comenzar a surgir de una manera natural. Una de las cosas, por ejemplo, que me preguntan también, cuando se encuentra la gente en un conflicto, pues me preguntan, ¿y cómo le hago? ¿Okay? Digo, pues mira, pues no lo sé, ¿verdad? Porque yo no soy quien está viviendo tu vida y yo no sé de la manera, por ejemplo, que tú has llegado hasta aquí, ¿ok? Yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es de que si has tomado conciencia de la misma manera tan sutil que has llegado hasta aquí, de esa misma manera tan sutil tiene que haber soluciones, herramientas que tú puedas utilizar. Y de repente te va a comenzar a llegar un mensaje y de repente te va a comenzar a llegar un video como este, o de repente te van a comenzar a hablar de un curso de milagros, o de repente, no sé, de una meditación, de yoga, de cualquier cosa en la que tú puedas creer y para la que te consideres preparado. Entonces, te podrán decir, no sé, me imagino que a algunos de ustedes o a algunos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que de repente te dicen ciertas frases, ¿no? Y que estas frases a final de cuentas pues no resuenan. ¿Por qué? Porque pues consideramos que a lo mejor la fuente de quien vienen o la fuente de donde vienen pues es a lo mejor no es nada confiable, ¿verdad? Aunque esta información haya resonado en nosotros. Y eventualmente vendrán algunas otras más personas en las que tú verdaderamente puedas poner tu atención y que también lo vas a creer y lo vas a comenzar a creer y entonces vas a decir, wow, este sí es un verdadero maestro. Pero este maestro simplemente te está repitiendo lo que ya te habían repetido anteriormente. Son las mismas, exactamente las mismas ideas. Pero va a llegar una persona, un libro, o una frase o lo que sea que te haga vibrar y entonces tú lo vas a tomar como un verdadero maestro. ¿Okay? Entonces, esto a final de cuentas, nosotros cuando no tenemos una conciencia de aprendizaje, una conciencia de conocernos a nosotros mismos, pues entonces podemos dejar pasar oportunidades y oportunidades, maestros y relaciones, y pensando en que tengo que ir, no sé, tengo que ir a un lugar especial, al templo especial, a, a la basílica, no sé, al templo sagrado, leer tal libro, leer, por ejemplo, no sé, la Biblia, el Corán o el libro sagrado que tú quieras, ¿no? Entonces, pensaremos que ahí vamos a encontrar este tipo de respuestas. Y en muchas de las ocasiones no es así. En muchas de las ocasiones tú te puedes ir y puedes ir buscando a través de tu vida, ¿verdad? Y simplemente puedes dejar pasar esas oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, cuando tú tomas una conciencia, entonces vas a voltear hacia atrás y vas a decir, ¿no? Lo que escuchamos muy a menudo. ¿Qué razón tenía el viejo, no? ¿Verdad? ¿Cuál viejo? Bueno, el que te encontraste, tu papá, tu abuelo, no sé. ¿Okay? Pero ¿qué razón tenía? Claro, porque ahora lo puedes comprender, porque tienes una conciencia diferente. Cuando nosotros tocamos el curso de milagros, nos comenzamos, aunque lo hayan tocado personas o que lo hayan visto una sola vez, esta sola vez, tan solo por un instante que lo hayas visto, que lo hayas tocado, va a generar un estado de conciencia diferente. Y no solamente el curso de milagros, sino cualquier otro aprendizaje. Cualquier otro aprendizaje que te haga tomar o llegar a una conciencia diferente. Y esto simplemente si así tú lo quieres. Porque si el ego, por ejemplo, no te permite, pues entonces el ego va a decir, estas son tonterías, eso simplemente son cursilerías, esto es de santurrones, esto es de gente rara, no sé, o sea, el ego va a comenzar a emitir todos estos juicios y simplemente no te va a dejar estar.
¿Sabes qué? Me tengo que ir. ¿Ok? Por ejemplo, veo gente que entra, sale, entra, sale. Entonces, digo, bueno, o sea, el ego se las ingenia de cualquier forma, entonces para no permitirte estar y para no permitirte aprender, porque esta es la misión del ego también. ¿Ok? Entonces, y el ego pues te va a poner trabas a más no poder. Se me olvidó leer la lección. Hoy no tengo tiempo. Ay, pues es que es miércoles, es a las 8. No, pues ya es muy tarde. No, pues es que... Y entonces, pretextos y pretextos, pretextos van, pretextos vienen. Y así nos podemos pasar toda una vida Aprender. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna para poder guiarte. Excepto tu propia voluntad. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna para poder guiarte. Eres tú mismo. Tú mismo eres tu guía. En esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre, en mi nombre, que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Por eso les comentaba, Dios no es sordo, Dios no es mudo, Dios no es ciego. Siempre te escucha, siempre te ve, siempre te habla. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. A ver, anótense esta, ¿no? Ahí para frase face. Anótenla porque quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. Y conste que esto no lo estoy diciendo yo, ¿ok? Entonces, siempre se nos va a responder. Pide y se te dará, toca y se te abrirá, dice la Biblia, ¿ok? Entonces, nosotros somos los que más dudamos en estas palabras. No las creemos. Y entonces cuando nosotros pedimos, pues prácticamente sentimos que no se nos ha respondido. Eso es lo que nosotros sentimos. Porque como estamos acostumbrados a la comida rápida, teléfonos rápidos, pues entonces queremos un Dios así como que rápido. Que me responda rápido, pero a la de ya. Si hoy le pido, mañana tiene que estar el milagro ejecutado. ¿Ok? Pero bueno, ahí definiríamos o tendríamos que definir quién verdaderamente está pidiendo y en qué estado de conciencia se encuentra el individuo, la persona o el ser que está pidiendo. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, estoy pidiendo y comienzo a pedir desde el ego, pues estoy prácticamente no pidiendo, exigiendo y exijo de una forma, de una manera, cómo tienen que ser las cosas. Entonces, en el pedir está el dar. Pero si tú pides con todo tu ser, con todo tu sentir, con todo tu corazón, con todo tu amor incondicional, o simplemente el amor, entonces claro que tiene que haber una respuesta, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, cuando los veo en vivo, ¿no? Cuando estamos juntos, sé perfectamente que a algunos de ustedes les pasa más y más y más seguido esto, ¿okay? Que reciben respuestas de las cosas, por ejemplo, que están pidiendo. Entonces tengan la plena certeza y la plena seguridad de que siempre va a haber respuestas para todo y para todas nuestras dudas. ¿Okay? Siempre se nos va a responder. No debes anteponer a otros dioses a Él, porque no hay otros dioses. Dios es la unidad. Dios es uno. Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor
que le impiden la entrada al Santísimo. Bueno. Los temores, los miedos. Aquí prácticamente nosotros vivimos pero muy atorados, súper atorados, ¿okay? Porque el ego trabaja de una manera tan sutil que te puede comenzar a infiltrar miedos, y estos miedos pueden parecer miedos ocultos, y entonces se nos van a presentar una y otra vez. Los miedos y los juicios siempre los vamos a vivir. Miedos y juicios siempre los vamos a vivir. Entonces, el ego te comienza como a dar, ¿verdad? A soltar, ¿verdad? Porque, bueno, pues ya estamos haciendo curso de milagros, entonces ya un estado de conciencia. No, pero el ego tiene esa sutilidad de comenzar lentamente y muy sutilmente a generarte situaciones de dificultad. Y cuando menos lo esperas, entonces, ¿verdad? O sea, ya estás metido hasta las chanclas, ¿no? Entonces ya cuando quieres voltear a ver dónde estás, entonces ya estás con la arena movediza hasta aquí. ¿Okay? Entonces, es esta parte donde te quiere tener el ego. ¿Okay? Porque ha generado, por ejemplo, las situaciones, y ha generado situaciones y te genera incluso campos de batalla, literalmente, campos de batalla donde sabe que vas a perder y que te vas a dejar ganar además. ¿Ok? Entonces, en esta sutilidad se mueve el ego. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. El curso de milagros, obviamente, yo lo sugiero como un estilo de vida. Este es un libro que se estudia para toda la vida. ¿Okay? Y cada vez que tú lo leas, cada vez que tú lo estudies, lo leas, lo practiques, vas a entender una cosa totalmente diferente. Es como si alguien más hubiera escrito este libro después de haberlo leído, ¿no? 1, 2, 3 veces, y vas a comenzar a entender cosas totalmente diferentes. Pero no es que el libro te esté hablando, o no es que el libro haya cambiado, sino que el que has cambiado eres tú. El que ha generado un estado de conciencia ha sido tú. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, viene para ti conocer la verdad. ¿Por qué? Porque comienzas a ser libre. Y recordemos que la verdad os hará libres. Entonces, en un estado de conciencia de esta naturaleza, entonces podemos ver más allá y podemos discernir. Se nos concede ese, como lo decía el libro, ese don del discernimiento. Entonces puedo entender al curso, o el curso lo puedo entender mejor y lo puedo practicar mejor. Entonces, por eso el curso lo sugiero yo como un estilo de vida. Aunque no tengas tiempo para asistir físicamente a un salón de clases o a una reunión físicamente, aunque estés muy ocupado, muy ocupada, o sea, esto no debería de ser ningún pretexto, porque a final de cuentas es el ego el que te pone todas estas barreras. Entonces, si nosotros no tenemos ni siquiera 10, 15 minutos para leer la lección del día, entonces sí, creo que algo anda demasiado mal. Que algo anda demasiado mal. Porque entonces se nos pide, ¿no? O sea, un solo instante, un instante que se puede convertir en un instante santo. Se nos pide, por ejemplo, la práctica constante de las lecciones del libro de los ejercicios, de las lecciones propiamente. Entonces, si yo no tengo ni siquiera el más mínimo tiempo para dedicarle a mi práctica, dedicarle un poco a mi conciencia, a mi espíritu, a engrandecer
o hacer un poco más grande mi conciencia, o expandirla, mejor dicho. Entonces, algo creo que anda muy mal. ¿Ok? Entonces, hagamos tesoros donde verdaderamente estos tesoros valen. Esto, a final de cuentas, todo esto, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, se va a quedar aquí. Pertenece al plano de la materia. No nos lo podemos llevar. ¿Ok? Pero tampoco estamos hablando de que tenemos que ser carentes, porque Dios no es carente. ¿Sí? Dios es abundancia, es toda la abundancia, pero en todos los aspectos, no solamente en el material. Entonces hemos tenido demasiados ejemplos de todo esto, de lo que nosotros somos, o incluso de lo que nosotros podríamos llegar a ser. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Aquí es donde viene el respeto de Dios hacia nosotros. La luz no puede filtrarse a través de los muros que has levantado para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Imagínense todo el amor, todo el respeto, por ejemplo, que Dios nos tiene a nosotros. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra todos los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás permitirme que lo transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré, tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras que tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Hasta la piel se me puso chinita aquí. ¿Ok? Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Y entonces yo vendré en toda respuesta a toda llamada inequívoca. O sea, Él siempre está aquí. Dios siempre está. Dios es de lo más simple, Dios es de lo más amoroso, Dios está en todas partes. Pero me he olvidado de Él. Me olvido desde que amanezco, me olvido durante el día, me enfoco en el trabajo, me enfoco en las cosas materiales, me enfoco en lo que me hace falta, en lo que les hace falta a mis hijos, en todo lo material, en lo que qué voy a comer, en qué voy a vestir, en todas esas cosas, enfocamos nuestra atención. Y no porque estas cosas sean menos importantes, no, pero Dios también está ahí. Y de esta parte es de la que sí nos hemos olvidado, de ver a Dios precisamente en todas las cosas que nosotros hacemos, por muy mínimas que sean. Por muy mínimas que sean. Tratar, por ejemplo, de vivir las 24 horas en un recuerdo de lo que Dios es. Entonces esto te va a convertir en una persona totalmente diferente. Vas a comenzar a ver las cosas que antes te conflictuaban, las vas a comenzar a ver precisamente con ese amor, precisamente con esa compasión, con esa ternura, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros podemos derribar estos muros que hemos creado para entonces permitirle a la luz
que venga en nuestra ayuda y nos enseñe el verdadero camino. ¿Okay? Entonces, Él nos hace esta promesa: te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no te puedo apoyar a menos de que estas creaciones sean una verdad. Esa es una promesa que Él nos hace. Nunca te abandonaré, tal como Dios tampoco te abandonará. Pero tengo que esperar mientras que tú continúas eligiendo abandonarte. Abandonarte a ti mismo. En muchas de las ocasiones también nosotros, por ejemplo, nos sentimos solos, tristes, nos sentimos que nadie nos comprende, nos sentimos que nadie nos ama ni nadie nos quiere. Pero esta no puede ser una soledad propia, física, del ego. Esta es una soledad interna. Nos hemos abandonado a nosotros mismos. Y si nos sentimos de esta misma manera, de esta misma forma, es porque dentro de nosotros hay este vacío de abandono. Pero este vacío de abandono no es de ninguna otra persona. Es el abandono hacia mí mismo. En este punto, es el peor de los abandonos, puesto que yo, como hijo de Dios que soy, vivo prácticamente en el abandono de mi templo, en el abandono del altar. ¿Okay? Ya sé, ¿okay? A lo mejor si eres nuevo o eres nueva en Curso de Milagros, pensarás que hablamos demasiado de Dios, ¿no? Que hablamos del Espíritu Santo, que hablamos incluso, aunque el curso no lo menciona, ¿verdad? Hablamos incluso de Jesús, de la Biblia. Y pensarás que esto a lo mejor es, no sé, una secta o es algo que está tratando, por ejemplo, de desviar tu atención de tu religión, ¿okay? De tus costumbres religiosas. Y yo te puedo decir con toda certeza que no lo son. Estamos hablando desde un punto de vista muy espiritual. ¿Okay? No estamos hablando de un Dios religioso, no estamos hablando de un Jesús tampoco que pertenezca a ninguna religión, porque Jesús, o sea, puede estar en cualquier religión, de hecho lo está. ¿Okay? Dios está en todas las religiones, ¿verdad? Entonces, este curso de milagros pues prácticamente trata mayormente de unir, no de separar, no de crear más conflictos, más separación, sino se trata de unirnos nosotros, ¿verdad?, con la fuente. Ese es el mayor de los milagros. Uno de los mayores milagros va a ser este cambio de conciencia, este cambio de percepción de cómo estás viendo las cosas, desde el miedo, ¿okay? Porque hemos vivido, somos expertos creadores en miedo. Generamos tantas cosas del miedo, ¿okay? Y esto debería de ser pues prácticamente lo difícil, ¿okay? Entonces aquí es cuando lo difícil o lo imposible nosotros lo hacemos muy, pero muy posible. Nosotros deberíamos de ser, o se nos debería de facilitar más hacer las cosas en el amor. Y eso es de las situaciones que más nos cuesta trabajo hacer. Nos cuesta mucho trabajo perdonar, nos cuesta mucho trabajo amar, nos cuesta mucho trabajo experimentar incluso la felicidad, experimentar nosotros o esa parte de nosotros que nos hace unos dignos hijos de Dios, ¿okay? En el amor. Nos cuesta mucho trabajo eso. Pero en el momento, por ejemplo, que entro en conflicto, en el momento que de repente un ser o un familiar enferma, en ese momento pierdo toda esperanza. ¿Okay? Incluso yo he visto como gente que practica el curso de milagros, o sea, mamá está enferma y ¡pum! O sea, se nos prende el foco rojo, ¿no? Y entonces pensamos, mamá va a morir. ¿Okay?
Pero cuando nosotros entonces creemos en la enfermedad, pues nosotros mismos estamos sacando del reino de los cielos a esta persona, cualquiera que ésta sea. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la estamos prácticamente condenando. Ella o él estará pasando esa situación como parte de su propio aprendizaje. Y ya sé, o sea, esto, al final de cuentas, es difícil de aceptarlo así, ¿verdad? ¿Cómo no hacer nada por un ser amado? No, no significa que no hagas nada por un ser amado. Claro que lo vas a ayudar, ¿ok? Porque entonces también en eso existe la compasión. Claro que lo vas a atender, ¿verdad? Pero lo único que no le va a ayudar es tu sufrir, porque cuando sufres, entonces te vuelves a separar de esta persona, ¿ok? Te vuelves a separar de Dios. Entonces, respetemos el libre albedrío de cada ser humano. Respetemos este libre albedrío y que cada persona, cada ser, decida vivir lo que tenga que vivir y como lo quiera vivir. Que al final de cuentas yo puedo ser una pieza, ¿verdad? Incluso para esa persona o para las otras personas o para la gente que me rodea. Yo puedo ser esa pieza importante también, pero me subestimo tanto, ¿okay? Me subestimo tanto el que yo pueda ser incluso una manera en que un milagro se pueda revelar para las demás personas. De eso dudo. ¿Okay? Y de eso, por ejemplo, ni siquiera tengo la plena seguridad de que así pueda ser. Entonces ahí es cuando yo estoy renunciando al verdadero reino de los cielos. Así. Entonces, acordémonos, o sea, como digo, veo gente nueva y por eso trato de explicar un poquito acerca de lo que es el curso de milagros. ¿Okay? Entonces, pero bienvenidos a la gente que es nueva o que está accesando a este canal por primera vez y esperamos que no sea la última. Bien. Examina detenidamente qué es lo que te está realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. A tu mente. Una mente recta. Necesitamos una mente recta. Nos preparamos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? A ver, maestros de curso de milagros. Y no porque seamos maestros, todos somos aprendices. ¿Ok? Pero nos hablan de una preparación. El curso de milagros, yo se los he comentado. El curso de milagros no se aprende hasta que se enseña. Digo, por algo estoy aquí yo, ¿no? Porque lo estoy aprendiendo. Y lo estoy aprendiendo apenas. ¿Okay? No me considero ni una persona especial, no me considero ni un sabio, ni un santo, ni mucho menos. ¿Okay? Estoy aquí simplemente porque las cosas que he estado haciendo a través de mi vida, muy pocas han funcionado. Todas y la gran mayoría pues han sido a través del ego. Pero gracias a estas experiencias, incluso en su momento que lo fueron, de dolor, porque creía en el dolor. Entonces, gracias a todo esto es por lo que estoy aquí. Y por lo que estoy aquí un día y practicando este curso que además me encanta, me fascina. Y creo que la gente que nos vemos, no sé, cada semana, físicamente en las clases, digo, no me dejarán mentir. Amo verdaderamente esto, lo que hago, es mi pasión. Y no hago otra cosa más que compartirlo. Lo poco, lo mucho, lo que voy aprendiendo, lo que voy leyendo, lo que se me viene a la mente,
en este instante que verdaderamente tampoco es mío, ¿verdad? Pero aún así, les vuelvo a repetir, o sea, no me considero especial, ¿ok? Entonces, lo que sí sé, que al igual que ustedes, soy un hijo de Dios, ¿ok? Y que claro, estamos en el camino y estamos aprendiendo, y a veces nos caemos, y a veces nos repiten las lecciones, y a veces tenemos momentos difíciles de dificultad, lo cual es normal, ¿ok? Porque hay una mente que se está sanando, hay una conciencia que se está liberando, hay una luz que comienza a ser un poco más fuerte a lo mejor, hay unos muros que se comienzan a derrumbar, ¿ok? Entonces, claro que con todo esto, con toda la conciencia que se va despertando, pues entonces podemos ir experimentando situaciones de amor, de compasión, sobre todo de amor, eh, experiencias precisamente en el amor, y se comienzan a dar más y más constantes, más y más constantes. Entonces esto es lo que te alienta a seguir siempre adelante, a no separarte ya de la fuente, ¿no? De la fuente de donde nosotros provenimos. Entonces, nos separamos, nos separamos constantemente a través de, busco la separación ya de una forma automática. Esto me sale, pero rápido, así, rapidísimo. Me separo cuando emito un juicio, me separo cuando algo me duele, me separo cuando veo la enfermedad, me separo cuando vivo la carencia, o sea, vivo, como les digo, vivo en la separación completa. Entonces, este tipo de separación es la que nosotros tenemos que subsanar, es la que nosotros tenemos que trascender, es la que nosotros tenemos que trabajar. ¿Okay? Entonces, todo esto es un trabajo arduo, un trabajo que normalmente nosotros no estamos, bueno, muchas de las personas no estamos dispuestos a hacer, porque en algunas ocasiones voy a tener incluso que ir en contra de mis propias creencias. ¿Okay? Como les comentaba hace algunos instantes, que anteriormente pues se pensaba que Judas era el malo de la película, ¿no? De que él no había hecho bien su parte porque pues se entregó al maestro y a Jesús y lo crucificaron y por él sufrió. Pero no, cada quien tenemos nuestra labor, ¿no? Tenemos nuestra misión, y esta misión y esta labor está bien definida, y si no la has sabido definir, entonces puedes preguntar, que al final de cuentas todo se te va a responder. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. El ego aquí es cuando tiembla de miedo. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Entonces el Espíritu Santo no tiene ningún conflicto entre estas dos definiciones, pero el ego sí. El ego piensa que para hacer, primeramente tiene que tener, ¿ok? Pero el Espíritu Santo sabe perfectamente que lo tienes y que lo eres todo, y que no le hace falta absolutamente nada, ¿ok? Entonces, por eso dice, en el lenguaje del ego, el tener y el ser significan dos cosas distintas, pero no para el espíritu, porque el espíritu lo es absolutamente todo, ¿ok? Entonces, nosotros no debemos de permitir, por ejemplo, esta jugada o esta mala jugada que nos hace el ego. Primeramente,
tener para luego ser. ¿Ok? Porque aquí es donde el ego, por obvias razones, vas a decir, pues mira, como tengo, entonces soy. Y como tengo, entonces te doy. Pero como te doy, entonces ¿qué me vas a dar? ¿Ok? Entonces, así es como funciona el ego. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. La idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Entonces, el ego aquí pues prácticamente se siente carente. Por eso necesita que obtener y que seguir obteniendo. Entonces, aquí es donde nos entra esta confusión. Pero, si nosotros pedimos para obtener y meramente para el hecho de obtener, entonces estamos pidiendo en carencia. Porque estamos pidiendo porque no tenemos. Entonces, si nosotros cambiamos este concepto y esta idea en el simple hecho de pedir, entonces prácticamente aquí se nos va a conceder absolutamente todo. ¿Bien? Por eso muchas de las personas dicen que no obtienen lo que piden, porque lo piden en esa carencia. Y lo que obtienen es más carencia todavía. ¿Bien? Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Porque aquí el tener y el ser, por eso es exactamente lo mismo. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando tú estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego simplemente dice, ahí te voy, tú no perteneces aquí, y así se la va llevando. ¿Okay? El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Entonces el contrincante pues obviamente es el espíritu, pero no porque el espíritu comience una batalla o no porque el espíritu comience una lucha, no, sino porque la lucha la comienza el ego, al sentirse temeroso de poder ser desplazado. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. Nosotros defendemos, como les comentaba en un principio, defendemos y a toda costa nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestras convicciones, ¿ok? Y bueno, ya no se diga las creencias, ¿no? O sea, las defendemos constantemente y las defendemos a capa y espada, y por eso se desatan guerras incluso, ¿ok? Porque yo creo tener la razón. Entonces nosotros ejercemos una vigilancia constante, ¿verdad? Hacia todas las cosas que nos da el ego, ¿ok? Entonces, pero ¿qué hacemos nosotros para proteger a nuestra mente recta? Nuestra mente recta es prácticamente esta mente que nos va a permitir ver en rectitud y nos va a permitir ver la verdad de las situaciones sin ningún juicio alguno, sin ningún miedo, es simplemente la situación, ¿okay? Sin ningún posicionamiento. Tú no eres bueno, tú no eres malo, no, es simplemente eres, ¿okay? Y como eres, pues eres lo que yo también soy. Y cualquier circunstancia, ¿no? Cualquier circunstancia de la vida. Entonces, esto es lo que nosotros no defendemos. Nos conflictuamos a cada momento, a cada instante con cualquier persona,
en cualquier situación, incluso en cualquier accidente. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué de esta manera? ¿Qué me está tratando de decir la vida? ¿Okay? Entonces, son tantas y tantas preguntas, ¿verdad? Pero es solamente las preguntas que nos ayudan a defender y a proteger las ideas del ego. Porque, bueno, porque yo, pensará el ego. ¿Okay? Porque a mí, bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque tú eres el que necesitas que aprender de esa lección. Así de simple. ¿Okay? Pero comencemos a proteger también esta mente recta. El proteger una mente recta es a través de la práctica, de la vigilancia constante, de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y hasta incluso en algunas ocasiones de lo que dejamos de pensar, porque también esto nos va a dar una información. Cuando nosotros nos comenzamos a conflictuar cada vez menos ante las diferentes circunstancias de la vida, pues entonces esta es también información valiosa. Y es información que yo necesito que integrar para saber exactamente en qué estado de conciencia me encuentro en este momento. ¿Okay? Entonces, dice el curso de milagros más abajo, ¿quién, sino un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Solamente un loco, una mente completamente loca, se empeñaría a creer en lo que no es cierto. Esto lo hacemos muy constantemente. Si yo te digo, por ejemplo, o les comento a las personas, bueno, es que eres un hijo de Dios, y entonces se me quedan viendo así como medio raro, dudan, ¿ok? Entonces, pero esta es una verdad, y esta de verdad no ha sido dicha por mí, ¿ok? Entonces, dudamos de esto, pero no dudamos, por ejemplo, de todo lo que vemos a nuestro alrededor. No dudamos de ello. ¿Por qué? Porque el ego nos dice, pues mira, esta es una botella, esta es agua. Salud. Este es un control, este es un teléfono, este es un cuarto. O sea, el ego siempre crea esa ilusión en separación. Entonces por eso nosotros podemos ver los objetos y los podemos palpar y los podemos tocar y los podemos, porque el ego les da forma. El ego a través del pensamiento entonces crea formas. ¿Okay? Entonces, y nosotros nos vamos con la finta de que todo lo que tiene forma entonces es verdadero. Y lo que no lo tiene, entonces no lo es. ¿Okay? Pero se ha comprobado últimamente científicamente, ¿okay?, que la información, y a través de la información es la que da la forma. ¿Okay? Sin la información, sin la energía, sin la luz, la forma simplemente no existiría. ¿Okay? Y todas estas formas y todas estas objetos que yo puedo lograr ver, pues es prácticamente que tienen el mismo lugar de procedencia. Es exactamente la misma fuente. Yo estoy conectado absolutamente a todo. Estamos conectados absolutamente a todo. ¿Okay? Pero el ego se empeña, por ejemplo, en separarnos. En ver una caja, en ver la computadora, al ver el teléfono, al ver a otra persona, a otras personas. Entonces, aquí es donde se van dando los niveles. Como tú eres una piedra, pues pensaré que eres un objeto inerte, ¿okay?, que no sientes, ¿verdad? Pero cuántas veces, por ejemplo, no sé si ustedes hayan experimentado ir sobre todo a los ríos cuando no tienen agua, y entonces escuchar las piedras moverse. No sé si lo han experimentado ustedes o si hayan tenido esa experiencia,
Pero entonces pensaremos, ah, caray, o sea, una piedra tan pesada, o sea, ¿cómo puede crujir o cómo puede moverse o cómo puede generar tal ruido, ¿no? Entonces, todo está, todo se rige por la misma energía y nosotros estamos claramente conectados. Claro que existirá un diferente nivel de conciencia, eso ténganlo por seguro, pero en este nivel de conciencia, lo único que me debe de ayudar es permitirme volver a mi fuente. Bien, entonces entramos al subcapítulo número 4. Esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas a la voz, pero sí que escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien a Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Entonces, Si nosotros no escuchamos su voz, es porque nosotros estamos eligiendo no escucharla. En algunas ocasiones, por ejemplo, de repente escuchamos así como que vocecitas o la voz de la conciencia, que es lo que normalmente nosotros decimos, o escuchamos un presentimiento, una corazonada y no le hacemos caso. Pero cuando se nos alerta o cuando se nos da una sensación, un sentimiento o de repente nos llega una revelación de algo, de algún acontecimiento, de alguna persona o qué sé yo, ¿verdad? Estas voces las vamos apagando. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Les tenemos miedo. Y como no estamos acostumbrados, entonces no estamos acostumbrados a que el espíritu se manifieste, siendo el espíritu una de nuestras mayores naturalezas. Escuchamos y de repente pretendemos apagar esa luz, pretendemos apagar esa voz, ¿verdad? Esa intuición, pretendemos apagar todo con tal de no sentir ese temor y ese miedo. ¿Por qué? Porque no sé quién me está hablando, no sé qué, o sea, quién me hace sentir esto, lo desconozco y normalmente nosotros los seres humanos le tenemos mucho miedo a lo desconocido, ¿ok? Por eso le tenemos miedo a la muerte también. Entonces, como no lo conozco, pues entonces me comienza a dar miedo y entonces elijo comenzar a apagar esta voz. Y una vez que la comienzo a apagar y apagar y apagar y apagar, hasta que me olvido por completo de esta voz, ¿okay? De esta intuición, o incluso de la luz, o incluso de mi ser, o incluso de mi espíritu. Y decido ya no escuchar más, pero sí atiendo a los llamados del ego. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero. Eso es lo único que quiero escuchar. ¿Okay? Y eso es por lo que yo lucho, ¿verdad? Cada día en mantener la voz del ego viva. El que me diga qué es lo que tengo que hacer. El que me diga, el que me mueva, el que me dé las armas, porque aquí no pueden ser herramientas, ¿okay? Las armas para entonces volverme a separar y volverme a conflictuar. O sea, esa es la parte que hace el ego. Ya sé que el curso de milagros de repente se vuelve un tanto cuanto repetitivo en cuanto al ego, en cuanto a Dios, en cuanto al espíritu. Pero se nos repite en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a aprender también de esta manera, en base a la repetición. En base a la repetición de las palabras, de las vocales,
¿verdad? Este es nuestro sistema de aprendizaje. Entonces, por eso nos vamos a encontrar en todos los capítulos que el curso de milagros siempre nos está hablando del ego, porque a final de cuentas, este es nuestra mayor barrera, ¿okay? El que no nos permite ver, el que no nos permite ver la luz. Entonces el ego es el que no nos permite ver más allá, ¿okay? Entonces nos quiere mantener así, sometidos, sumisos, mostrándonos solamente lo que Él quiere y cuando Él quiera, ¿okay? Y nos comienza obviamente, a mostrar la separación y la separación, pero jamás la unión. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. Esta es la cara del ego. A las creaciones del ego, o a muchas de sus creaciones, verdaderamente sí les deberíamos de tener miedo. ¿Okay? Pero nosotros hacemos lo contrario. Amamos, como les decía hace rato, amamos estas creaciones del ego y le tememos a lo que no le deberíamos de tener miedo. Y nos separamos de lo que no nos deberíamos de separar. Nos separamos de nuestra propia fuente. Nos separamos de nosotros mismos. Y esto es lo que no nos permite ver más allá. ¿De qué otra manera sino con espejos podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Fíjense bien aquí lo que dice. ¿De qué otra manera sino con espejos podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Los espejos entonces son las otras personas en la separación. Y entonces a través de esa separación, entonces es como confirma su existencia. ¿Okay? Porque entonces nosotros buscamos incluso a más personas que piensen como nosotros para entonces cerciorarnos y ratificar la existencia de mis ideas, de mis creencias y de todo lo que me separa. Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende solamente de ti. Entonces, ¿dónde te estás buscando a ti? ¿Dónde nos estamos buscando? Nos estamos buscando en el conflicto, en el desamor, en el miedo mismo. Todas las cosas nos dan miedo. Muchas cosas nos dan miedo. No todas quizás, pero muchas sí. Y nos movemos con ese temor. Ese temor incluso a amar, a tener, a sentirnos merecedores y a todo lo que nos pueda dar el amor de Dios. Nos separamos una y otra vez, como les estaba explicando, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, hemos estado viviendo durante todo este largo tiempo, durante tantos y tantos años, por ejemplo, que podamos tener de edad. Bueno, no tantos, pero sí algunos. ¿Okay? Entonces, y nos separamos. Ya sé que se enojaron algunos. Entonces, y nos separamos. ¿Okay? Y nos separamos y vivimos en esta separación. Pero a final de cuentas, la separación, ha sido incluso una decisión de nosotros. Lo es constantemente. Si tienes tú la oportunidad de encontrar tu propia esencia, de encontrarte a ti mismo o a ti misma y de verdaderamente experimentarte como un verdadero ser espiritual, una verdadera luz, un verdadero hijo de Dios, entonces este es el camino. Este es el camino de la salvación. De nadie más, solamente tu camino de salvación. Pues muchas gracias. Agradezco a las personas que han estado hoy con nosotros en esta nueva experiencia. Les pido una disculpa que traigo acá
que todavía se me ven rastros de ahí de la operación de ayer. Pero me dio mucho gusto ver conectados a caras muy conocidas, personas, por ejemplo, que tenía rato sin saber de ellas. Y me da gusto porque, digo, estamos tratando de adaptarnos a los cambios, a la tecnología, porque los tiempos así lo requieren, lo ameritan. Entonces, aunque ustedes no puedan ir, haremos y estamos haciendo el esfuerzo para nosotros poder ir hacia ustedes, por lo menos de esta manera, de esta forma. Hoy, debido, bueno, a que tengo que guardar reposo, no pude asistir hoy miércoles a Aguascalientes, pero en lo sucesivo trataré de hacer este tipo de videoconferencias o videopláticas o como quiera que se llamen, para las personas, por ejemplo, que no pueden asistir, pues de alguna manera que se sigan beneficiando de, de estas reuniones. Muchísimas gracias y nos estamos